El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel estaría dispuesto a avanzar hacia un alto al fuego de 60 días para poner fin a sus ataques sobre la Franja de Gaza. Y desde Hamás respondieron que cualquier acuerdo debe incluir el cese permanente de hostilidades y la retirada completa de Israel, una idea que ya ha sido rechazada anteriormente por el gobierno de Netanyahu. 56.000 muertos, dos bandos irreconciliables y una crisis humanitaria en la que cualquier adjetivo para describirla se queda corto. Bajo ese escenario parece difícil pensar en una salida a una guerra que se ha extendido por 21 meses. Pero si hay alguien que tiene fe en lograr la paz en Gaza, es el presidente estadounidense Donald Trump, especialmente después del acuerdo entre Israel e Irán. El mandatario aseguró en sus redes sociales que el gobierno israelí aceptó avanzar hacia un alto al fuego de 60 días, aunque no especificó bajo qué condiciones. Netanyahu también quiere el fin de la guerra. Tuvimos un gran éxito con Irán. Creo que tendremos un acuerdo la próxima semana. Desde Hamás dicen estar abiertos al alto al fuego, siempre que incluya el fin permanente del conflicto y una retirada total de Israel de territorio gazatí. Pero el gobierno de Netanyahu insiste en que no habrá ninguna tregua hasta que se elimine a Hamás y se garantice que no gobernarán en Gaza. No habrá Hamastán. No volveremos a eso. Se acabó. Liberaremos a todos nuestros rehenes. Hay quienes dicen que esos son objetivos en conflicto. ¡Qué tontería! Funcionan juntos. Lo lograremos juntos, contrario a lo que la gente dice. Los habitantes de Gaza ven el anuncio con escepticismo. Recuerdan declaraciones anteriores de Donald Trump, como cuando antes de llegar al poder anunció un alto al fuego asegurando que Israel estaba listo para poner fin a la guerra. Días después, las partes en conflicto se acusaron mutuamente de violar lo que se acordó. Antes de llegar al poder, Trump dijo: en mi primer día en el cargo voy a terminar la guerra en Gaza. Desafortunadamente, todas esas declaraciones fueron en vano. Todos vimos con nuestros propios ojos cómo Trump trabajó a beneficio de Israel. Dentro de Israel, los familiares de los rehenes continúan ejerciendo presión sobre el gobierno de Netanyahu para alcanzar una tregua. El primer ministro de Israel llegará la próxima semana a la Casa Blanca para reunirse con un presidente estadounidense que intenta mostrarse como impulsor de acuerdos de paz en el mundo, aunque por ahora no hay ninguna garantía de que la guerra vaya a llegar a su fin. Pero vamos a seguir en uno de esos temas que estaban conversando también acerca de lo que ocurre en Oriente Medio y también lo que ha hablado el presidente de los Estados Unidos con esta propuesta de terminar con la guerra en Gaza con un alto al fuego de 60 días que se espera que avance en una disposición de alto al fuego total en ese territorio. Nos vamos a conectar con Fernando Wilson, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, para ver los puntos y sobre todo en uno que Israel ha insistido en que no va a dejar las armas, al menos en el largo plazo. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Fernando, quiero partir por cómo llega este alto al fuego a las conversaciones finalmente donde Israel ha insistido, Benjamín Netanyahu, de que ellos no van a deponer las armas de manera definitiva porque quieren acabar con Hamás. A ver, en términos prácticos, lo que está ocurriendo en Gaza tiene un cierto cambio. Por primera vez, desde que ganan las elecciones en Gaza y posteriormente el año 2005 y posteriormente las violas en el 2007, Hamas está teniendo un desafío político interno dentro de Gaza, particularmente a través de la aparición de milicias de los distintos clanes que pueblan la zona. El clan de los Al-Shabaab, que son básicamente los controladores de la ciudad de Khan Yunis, ha estado desafiando el control de Hamas, básicamente aceptando recibir ayuda de parte de la agencia norteamericana israelí Gaza Humanitarian Agency. Esto significa que Hamas no puede controlar la entrega de alimentos y por lo tanto pierde la última herramienta de control que tiene dentro de la zona. Hamas claramente está muy golpeado, muy debilitado. Le ha planteado un ultimátum al clan Al-Shabaab de 10 días para que se rinda.
evidenciando la fragilidad de su capacidad militar propia, y por lo tanto se encuentra con el problema de que aceptar este cese al fuego para Hamas sería desastroso, porque Israel ya no tendría que hacer el trabajo sucio, sino que básicamente los distintos clanes gazatíes se estarían enfrentando a Hamas y destruyendo su capacidad de combate. Esto es algo que el régimen de Netanyahu ha esperado por más de un año y medio, y en el caso específico de lo que estamos viendo ahora, se puede esperar que probablemente otros clanes también se levanten, no estando dispuestos a seguir padeciendo hambre y privaciones por causa de un conflicto que Hamas de alguna manera ha controlado, ha manejado en términos de su resistencia a las fuerzas israelíes. Eso ha hecho que el cese al fuego, si bien es cierto, Israel está dispuesto a aceptarlo por 60 días, no se termina de consolidar una presentación de carácter permanente, esperando a que Hamas termine de desarticularse, porque hay una condición que para Israel es intransable. El gobierno de posguerra en Gaza no puede tener a Hamas como parte integrante. Todo indica que habría una asociación entre la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto quizás, pero Hamas no puede ser parte de aquello. Por lo tanto, estamos básicamente en una lucha de voluntades final dentro del desarrollo del conflicto. Confiemos que esto logre terminar. Ahora, Fernando, es que esos puntos se entienden en cuanto a desgastes, en cuanto a problemas internos, pero finalmente Israel ha insistido, podemos dar treguas de 60 días, de 30, de 90 y alargarla finalmente, pero no vamos a terminar una guerra porque queremos destruir y acabar con Hamas, es lo que ha dicho reiteradas veces Benjamin Netanyahu. ¿Cómo entonces se puede avanzar en una tregua que lo único que va a dar es un momento de respiro, sobre todo a los civiles en Gaza, pero no va a terminar con los conflictos? Van a seguir los bombardeos, van a seguir las incursiones, van a seguir las restricciones finalmente, porque la idea de Israel... ¿Sí? No, es que la tregua básicamente suspende las operaciones militares, pero lo que está planteando Israel es que mientras Hamas siga activo dentro de la franja, ellos en términos estrictos no van a sentir que la guerra ha terminado y van a estar listos para poder reiniciarlo. Lo que en buenas cuentas están diciendo es que los clanes gazatíes, como te digo, el clan Al-Shabaab ya empezó a hacerlo, terminen de desmantelar a Hamas en la franja y de esa manera ganar, por decirlo de alguna manera, terminar de desarticular el sistema, y una vez que Hamas haya terminado de existir como fuerza militar y política en la franja, bueno, van a estar dispuestos a llegar a una paz. Lo que está Netanyahu diciendo es: no es posible aceptar nuevamente una paz y una convivencia con Hamas después de los ataques del 7 de octubre del 2023. Simplemente esto es un conflicto vital de supervivencia que no es tolerable de soportar la existencia de Hamas en la franja. Ahora, esto no es el final de Hamas, pero sí es un gol en el sentido que su postura, su consejo directivo, que antes estaba en Qatar, ahora está ubicado en Túnez, continúa existiendo como ente político, pero la idea es reducir drásticamente su capacidad militar y desarticularla de Gaza. Ahora, con todo este escenario, ¿cómo es también la intervención de Estados Unidos? Un Estados Unidos que fue el primero en anunciar, por ejemplo, que Israel aceptaba las condiciones de esta tregua. ¿Israel se está viendo un poco obligado, por ejemplo, a lo que ya realizó Estados Unidos, por ejemplo, con Irán? Es decir, ¿está viendo las presiones del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, para decir, bueno, voy a tener que aceptar estos términos finalmente porque mi aliado me lo está pidiendo? A ver, más bien al revés, siendo que estos términos son altamente favorables para Israel, en el sentido de que le permite recuperar fuerza, le permite suspender las operaciones y al mismo tiempo entregarle a los gazatíes la oportunidad de desarticular a Hamas, en términos de que sean los propios clanes locales los que se hagan cargo del movimiento de resistencia islámico, ¿verdad? Y por lo tanto, la verdad es que no veo un problema particularmente grave, más aún cuando en el acuerdo de cese al fuego figura la entrega de 10 de los supuestos 20 rehenes que permanecen vivos dentro de la franja y hasta 20 de los cadáveres, digamos, de rehenes, digamos, que han muerto en el intertanto. Por lo tanto, claramente esto además le sirve a Netanyahu para rebajar la presión política que está sufriendo por no recuperar a los rehenes.
Tenemos distintas condiciones finalmente que se siguen conversando. Todavía esta propuesta no ha sido aceptada plenamente por Hamás. Exacto. ¿Qué pasa también con los aliados finalmente de Hamás? ¿Cómo ven que pueda aceptar estos términos? Va a haber, por ejemplo, ya hubo ataques incluso desde otros sectores hacia Israel. ¿Cómo se ve también Israel en este conflicto que al parecer sigue estando tenso con todos sus vecinos? A ver, en términos prácticos, Israel a estas alturas ha desarticulado las mayores capacidades militares de sus vecinos. Lo que se conoce como el arco de fuego, el cinturón de fuego, es decir, Hezbollah en el norte y Hamas, están prácticamente neutralizados. Habrás podido notar cómo Hezbollah, desde los ataques demoledores que Israel le desarrolló hace algunas semanas atrás, no ha vuelto a atacar el norte de Israel. Incluso más, Israel mismo la semana pasada atacó un acopio de cohetes y Hezbollah no respondió al ataque. ¿Qué decir de la caída del régimen de Bashir al-Assad en Siria? El presidente al-Golani autorizó los vuelos israelíes sobre Siria para los ataques sobre Irán. Y el único grupo que retiene una capacidad militar propiamente tal son los rebeldes Houthi en Yemen. Pero su capacidad es comparativamente reducida. Recordemos que anteayer lanzaron un misil sobre Tel Aviv, que fue interceptado. No tienen la capacidad de lanzar ataques masivos como sí lo podía hacer Irán. Por lo tanto, la verdad es que la libertad estratégica que tiene Israel en este momento es la mayor desde por lo menos varias décadas atrás. Tienen una capacidad para maniobrar, imponer opinión, imponer voluntad, que es extremadamente alta versus la capacidad de los enemigos de Israel de poder realmente contraatacar. Dicho en brutal, el eje de la resistencia, que era la red de actores estatales y paraestatales que construyó Irán a un costo financiero y de sangre gigantesco por 2 décadas, está para todos los efectos prácticos reducido a su mínima expresión desde prácticamente la década de los 90. Hemos hablado harto de la situación de Hamás justamente en medio de esta conversación y también las relaciones entre Estados Unidos con Israel y Estados Unidos. ¿Qué pasa específicamente dentro de Israel? Porque se ha hablado también de que, por ejemplo, los ministros del extremo, justamente de la extrema derecha, del gabinete de Benjamín Netanyahu, se han mostrado opuestos a esta tregua. ¿Existe la posibilidad de que, a pesar de las presiones, a pesar de que usted decía, tiene varios puntos para ganar Israel con esta tregua, se diga que no por las presiones políticas internas? A ver, no creo que llegue a ese punto. Más bien, los ministros que mencionabas están oponiéndose básicamente para aplacar a sus propias barras bravas, pero claramente la conducción política del Estado cae en manos de Benjamin Netanyahu y es altamente difícil que se vayan a oponer a esta tregua, sobre todo si tiene un componente de liberación de 10 rehenes. Eso hace que sea prácticamente imposible decirle que no. Fernando. Ahí ya, así, ¿Sí? ahí, sí, que lo vimos ahí sí. Justamente un cruce. Perdón. Por favor. No, ahí efectivamente recibí parece ser una llamada. ¿Vale? Sí, no se preocupe. Ahora, me decía. Sí, muy importante también. Usted decía, se oponen finalmente, pero en el caso de la tregua, de que sea aceptada y de que esto pueda avanzar a un fin de la guerra. Sabemos que hay condiciones que todavía lo obstaculizan. ¿Cómo se percibiría eso también por la gente de Israel, por ejemplo? Familiares que todavía están esperando a sus rehenes o al resto de sus rehenes finalmente. A ver, esto no es el fin de la guerra, pero es un paso orientado a ir reduciendo su escala y conteniendo su alcance. Indudablemente las familias de los rehenes tienen un poder importante, pero la verdad es que su tracción dentro de la sociedad israelí se ha visto un poco disminuida frente a los sectores conservadores que buscan la destrucción de Hamas, que apoyan la visión de Netanyahu y que de alguna manera, de la mano de lo que han sido los últimos eventos en la propia franja, han ganado poder y han ganado relevancia en términos de su capacidad de acción. Ciertamente la sociedad israelí está agotada, pero sienten que tienen la victoria cerca y que han ganado varios rounds, como es el caso contra Irán, como es el caso contra Hezbollah, y sienten que tienen hoy día prácticamente en la palma de la mano la posibilidad de terminar de destruir a Hamas en Gaza, y por lo tanto soy escéptico que esta tregua vaya a significar de alguna manera una suerte de tabla de salvación para Hamas dentro de la franja.
Si no termina siendo destruido por Israel o por la propia población gazatí, es altamente probable que esto ocurra más bien por causa digamos, de los distintos grupos árabes, distintos estados y grupos que no solamente financian a Hamas por añadidura a las distintas organizaciones internacionales, sino que también en particular por el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe, que ya están realmente agotados y que el temor que tenían a Irán se ha visto muy disminuido después de su pobre performance en el conflicto entre Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, la verdad es que se ve difícil que, si bien esto no conduzca inmediatamente al final de la guerra, no vaya a tener éxito, al menos en lo inmediato, más allá de la aceptación o no de Hamas. Probablemente Hamas va a ser un poco tosudo en aceptar estas condiciones, pero para ser sincero, no es que tengan demasiadas alternativas tampoco. El análisis acerca de lo que ocurre con esta propuesta de alto al fuego de 60 días que podría aplicarse en la zona de Gaza entre Israel y Hamas, y el análisis junto a Fernando Wilson, justamente analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por el contacto, que estés bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cuídese. Chao, chao.